Ahora. dice. Ya puse a grabar. Ya empezamos a grabar, así que buenas noches a todos, Señor les bendiga. Y empezamos, entonces me dice Lidia que todavía no está viendo bien. Eso es por su teléfono que está lento. El teléfono, puedes darle un ratito, Lidia, dale un momentito, que a veces es que la conexión, yo oigo. En lo que llega la conexión, a veces se tarda un poquito. Pero vamos entonces a confirmar que tienen ¿cómo es? La pantalla de presentación. Hoy es la clase número 3. Eso significa que cuando vayan a evaluar esta clase de hoy en la hoja de evaluación es la clase número 3, las diversas versiones de la Biblia. Y luego nos estará quedando una más. Yo voy a cerrar la hoja de asistencia y vamos entonces a comenzar la clase de hoy. Y tenemos que comenzar la misma hablando de unos términos que se deben definir y vamos a estar ampliando durante el estudio de hoy. Así que don Carlos nos va a ayudar con decirnos de qué trata la primera, traducción. ¿Qué es traducción, don Traducción es el proceso de verter la Biblia de un idioma a otro. Ese es el trabajo de un traductor y es tarea bastante delicada. Ok. En el caso de lo que hemos hasta ahora aprendido, la Biblia estaba en arameo, estaba en hebreo y la tradujeron al griego. ¿Se acuerdan? Por la Septuaginta, los 70 individuos que la tradujeron. Y a través de los años se tradujeron a otros idiomas y lo vamos a ver dentro de un ratito. Otro de los términos importantes para identificar es la palabra versión. ¿Qué es eso, Carlos? Es el resultado del trabajo realizado por el traductor. Cada vez que se hace una traducción completamente nueva, sale una nueva versión. ¿Ok? ¿Qué significa? Que se tradujo, pero entonces, en alguna manera, se identificó que esa versión que estaba buena. Alguien dijo, ay, eso es bueno, yo quiero tener eso también en mi idioma, o yo la quiero tener con unas notas y unos detalles. Entonces hacen una versión de esa que se tradujo a su idioma, pues hicieron una versión nueva, añadiéndole algo. O sea, que es un trabajo que el traductor ya la puso en el idioma de ese sitio y vino entonces, hicieron una versión de ella. ¿Estamos claros hasta ahí? Porque estas tres palabras son bien importantes. La próxima es revisión. ¿Qué es una revisión, Carlos? Es el proceso de actualizar una versión. Y ahí donde tenemos que si la del 60, que si la del 95, pero vamos a verlo con calma. Vamos a usar el ejemplo de la Casiodoro de Reina, que la mayoría de nosotros, esa es la Biblia con la que nosotros empezamos a leer la misma. Ok, la traducción de la Reina Valera del latín, que es donde originalmente se tradujo al español, que dio como resultado entonces a la primera versión española, que se conoce como la Biblia del Oso, que ha pasado por más de una revisión, siendo la primera la que Cipriano y Valera hicieron, que lo vamos a ver más adelante, y por último, la más reciente hasta ahora aceptada es la Reina Valera del 2016. Pero, como le dije, más adelante vamos a ver otros detalles de cómo llegó a nuestras manos la Casiodoro de Reina, o Reina Valera, que se le conoce también. Ok, vamos a esa breve historia de la Biblia en general. Es importante saber que la Biblia en su totalidad se escribió en un transcurso de ¿cuántos años, don Carlos? Se escribió en un transcurso de 1500 años. 1500 años por diversos autores. Fueron varios los documentos que se escribieron y copiaron en mano en diferentes épocas. ¿Y en qué materiales, Carlos? Materiales tales como papiro y pergamino. Ok, y en hojas hechas de
Ese es el papiro de planta. Y el pergamino es piel de animales. Ok. Que a veces, yo no sé ustedes, pero yo creía que ambos eran iguales, pero no. Son papel y piel. Ok. Entonces, y también pues en diversas formas. Una de ellas es, don Carlos. Las que están realizadas como libros, los libros se conocen como códices. Y también, O en rollos, así las tenían antiguamente los hebreos, se conocen también como volúmenes. y lamentablemente no existen originales de los escritos bíblicos ya. Lo que hay son copias de esos originales. Que algo que se sabe, Carlos sabe explicarlo mejor, cuál era la labor de aquellos que lograron pasar aquellos originales a estos papiros, a estos Eso pergaminos. eran los escribas sacerdotales en los hebreos que tenían una técnica bien detallada para transcribir la Biblia. Muchas veces cuando uno de los rollos estaba ya maltrecho, lo copiaban y destruían el original. O simplemente por el mismo material en que estaba hecho se degradaba y terminaba siendo inútil ya. Así que tanto fueron pasándose de uno a otro, transcribiéndose, que no sobreviven ya más que del año 300 después de Cristo, estos rollos o estos códices. Que Ahora, fueron copias de las el copias de más las antiguo que copias. se conoce es el del Mal Muerto, que está el del Isaías, el libro de Isaías completo, Vamos a eso ya mismito. y es el que Vamos se a, tiene. Vamos a ver. También por muchos años antes de que se escribiera, pasó verbalmente, o sea, de persona en persona contando y hablando lo que recordaba, porque si recuerdan la palabra, Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos se la aprendieran, que la escribieran en sus puertas o que la mantuvieran en sus ropas, sabe que era ellos la pasaban a sus nietos, a sus familiares verbalmente. Y se estima que unos 10 siglos antes de Cristo fue que se comenzó a colocar en forma escrita, en la forma escrita y en el idioma hebreo y en el arameo. ¿Por qué estos dos idiomas? Por lo que habíamos hablado antes, porque el pueblo de Israel, ¿cómo se llamó primero? Los hebreos. Y en ese sitio había ellos tenían su propia escritura y los hebreos hablaban ese idioma y por eso entonces la pasaron en ese idioma. Pero también algunas están en arameo, que era otro de los idiomas comunes de los cananeos, de la región completa de esa área de Canaán. ¿Ok? Parte del Entonces, libro de Daniel está escrito en arameo. Sí, eso es una curiosidad que, perdone, que se me está pasando aquí, disculpen el dedo que se me va, y sí, es algo que encontramos, no está en los documentos de ustedes, pero en Génesis, en Esdras, en Jeremías, en Daniel, hay porciones que están escritas en arameo, o que estaban escritas, mejor dicho, en el arameo original. Y en el Nuevo Testamento, especialmente en Marcos, se encuentran muchas frases del koiné o de lo que se conocía como el griego popular del común. Marcos lo utilizó mucho. Ok, según la historia, Carlos, ¿qué pasó en el siglo III? En el siglo III fue cuando Ptolomeo II o Filadelfo, el rey de Egipto, ordenó la traducción del Antiguo Testamento al griego. Okay. De ahí es que surge, ¿qué traducción? La Septuaginta. La Septuaginta. Él fue el que pidió a los 70 individuos hebreos israelitas que ellos tradujeran sus escritos al griego para él poder entenderlo y poderlo repartir entre su pueblo, entre su gente. Porque él entendió lo que muchos luego más adelante verán que entendieron,
porque lo dice que la palabra es para que todos la entiendan, todos la reciban. ¿Y cómo la iban a recibir si no la entendían? Ok, gracias a los hallazgos, y esto es lo que Carlos estaba comentando, en Qumran en el 1945, es que se dispone de copias más antiguas, conocidas como los rollos del Mar Muerto, con las que se han podido comparar las traducciones que se han hecho y comprobar si las mismas han sido fieles. ¿Tú tienes algo adicional a esto, Carlos? No, nada más. Ok, eso es algo interesante porque siempre hay la gente que van a empezar a decir, ay, esa Biblia, hay que a saber, eso fue escrito por hombres y a saber lo que me le metieron ahí y qué sé yo. Pero cuando encontraron esto, pudieron coger las escrituras y dijeron, oye, espérate, no, mira, sí, está y estos son escritos antiguos. Y lo pudieron confirmar, igual que ha pasado con la arqueología, que muchos decían, no, eso no puede ser, que tal pueblo haya existido, y con las excavaciones que hacen arqueólogos, bingo, encuentran una serie de lugares y de artículos, artefactos, que cuando lo vienen a comparar con la palabra, confirma que eso fue así y no como otros quisieron burlarse de la palabra de Dios de que supuestamente no existía. Ok, nuevamente enfatizamos. El Nuevo Testamento, ¿en qué fue escrito, Carlos? Fue escrito en griego koiné, que es diferente al griego clásico y aún al que se usó para la Septuaginta. El griego koiné es el griego que hablaba el vulgo o la gente común y corriente. Y el griego clásico es el que hablaba la gente más culta. Así que entendemos por este detalle que Dios, en su gran sabiduría, pretendió que todo el mundo pudiera leerlo y no solamente la gente culta. Ya, que no era solo para los intelectuales, es para todos, para que todo aquel oiga, como dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Le fue revelado a Pablo y lo escribió en Romanos 10, 9 y por ahí para adelante. Ok, seguimos. Para los judíos, el Nuevo Testamento no tiene validez. El judaísmo rabínico considera como fuente de doctrina, o sea, lo que ellos utilizan para ellos afirmarse, es el Talmud. Mientras que los judíos que se conocen como ortodoxos y los que se conocen como los caraítas, ellos defienden su doctrina utilizando la Tanaj como única fuente de fe. Estos últimos consideran sagradas las escrituras hebreas, pero no las traducciones orales. O sea, agajan una cosa y otra cosa no. Y mientras que los otros son los que colocan la tradición oral en primer lugar. O sea, se pasan peleando según los que los conocen más allá y los conocen, ¿verdad?, de que viven cerca de los judíos actuales. Ellos se pasan peleando de que quién tiene la verdad. Y ellos le dan los ortodoxos y los caraítas, ellos les dan lectura e interpretación personal a las escrituras, a diferencia de los rabinos, que ellos dicen, no, la escritura dice esto y esto es lo que es, y se pasan peleando por eso, como humanos, en fin. Pero cuando viene a tratarse del Nuevo Testamento, no, porque ellos no creyeron que Jesucristo era el Mesías que había sido profetizado que está en sus escrituras, en su historia. No quisieron aceptarlo, no podía ser, porque qué bueno puede salir de Nazaret. Un Galileo, ¿qué? ¿Cómo? No. Chusma. Para ellos Jesucristo no podía ser su Mesías. Ellos esperaban un rey poderoso que viniera y le diera 3 patadas y 4 bofetadas a los romanos y los sacara del medio. Pero no fue así. Jesucristo vino primero. Y les pregunto, ¿cuántos se dieron a la oportunidad de leer Isaías 53 de la lección anterior? ¿Alguien se paseó por ahí? No veo manos. Isaías 53. Por favor, léanlo.
Saben que hemos sabido que los judíos, tanto los rabínicos ortodoxos y caraítas, han querido eliminar el Isaías 53 de sus libros, de sus doctrinas, porque es demasiado lo que ahí dice, que es igual a lo que le pasó a Jesucristo cuando vino. Hermano Omar, ¿usted quiere compartir algo? Sí, yo tuve un maestro que era judío mesiánico, era rabí, y menciona lo mismo que usted acaba de mencionar. Ellos han tratado por muchos años de eliminar el capítulo 53, porque es el capítulo que habla acerca del siervo sufriente. Yep. Entonces ellos, como no aceptan el Nuevo Testamento, han tratado de no han podido, pero no es algo que se habla dentro de los círculos. Y yo tuve la bendición de que hubo un hermano que me regaló el Talmud y el Tanakh. Yo lo tengo los dos en mi librería. El único problema es que están en inglés, ¿no? En español no se pueden conseguir. Yo tengo los dos en inglés. Sí, yo y tengo entonces eso fue una bendición, que fue un regalo de un hermano muy querido que hizo eso por mí. Nice. No, a mí es que me cayó la Torah. Yo tengo la Torah con ¿cómo se llama? Anotaciones también. Esas bendiciones que le caigan a uno para uno poder confirmar ciertas pasajes y todo. Así que qué bien. Ok, seguimos. La Biblia es inspiración divina, aunque fue escrita por hombres, y también fueron hombres los que hicieron las copias de los libros sagrados para que otros las leyeran. Esto ha sido bien controversial a través de los años, amado, porque hay quienes se oponen tanto a lo que es las versiones que han habido, y especialmente las revisiones que han habido, porque ciertamente, y lo vamos a ver dentro de un ratito con ejemplos que les conseguimos, de que hay algunas traducciones que como que se pasan un poco de más en salirse de lo que es la información. Pero algo interesante de la palabra de Dios que dice de sí misma es que ella no retorna vacía, y el que realmente está buscando del Señor, hasta un pedacito de ella le lleva a poder encontrar al Señor. Se lo digo porque nosotros tuvimos la oportunidad cuando estuvimos en Miami hace años atrás, antes de conocer a Sergio y a Omar y que fuimos a este sitio, Wycliffe. Que fuimos, por cierto, con el pastor, ¿verdad? Cuando Michael vivía allá, y nos llevó allí y pudimos tener la oportunidad de saber todo el trabajo que estas personas hacen para traducir la Biblia en diferentes idiomas. Y hay idiomas que yo no sé si ustedes saben que hay un idioma, yo no sé lo que voy a decir con los ruidos que van a salir de mi boca, yo espero que no esté diciendo ningún disparate feo, pero hay un idioma que habla... No, lo que acaban de escuchar salió de mi boca. O sea, sonidos que uno dice, pero ¿cómo puede ser eso un idioma? Imagínate tratar de poner eso por escrito. Es difícil, pero como ellos han hecho todo lo posible para que diferentes lugares en el mundo puedan tener, aunque sea una porción de la palabra, para que conozcan al Dios verdadero, porque a Él se le conoce a través de su palabra, de lo que Él dijo, de lo que Él ha prometido, de la esperanza que sale de esa palabra. Así que ciertamente hombres han tenido la tarea de pasar esto, y como hombres, en fin, seres humanos, en fin, cometemos errores. Y encontramos errores a veces de letras mal puestas. Yo el otro día encontré en una Biblia bien bonita que nos regalaron, bien especial, y hemos encontrado varios errores de que si letras disléxicas, yo digo, esos son disléxicos, son como celestes, cambian los números, cambian las letras, pero eso corrección celeste. Ajá. Disléxico es que cambia las letras. Discalculia es que cambia los números. Y eso nos lo enseñó Ángela. Es que esa palabra suena tan rara, yo no la sé decir.
A nosotros nos llegaron copias, no todas exactamente iguales, lo que ha obligado a los expertos a estudiar estas diferentes copias para identificar las variantes y determinar cuál es el texto más próximo al original. Y también se ha usado otro criterio que se conoce como el criterio científico, y a ese procedimiento también se le llama fijación del texto más próximo. Carlos, ¿tú no puedes poner esto en ajo y habichuela? Sí, vamos a tratar. Hay lo que se conoce como la crítica de los textos originales de la Biblia. Y cuando se dice de crítica, no es que se esté criticando en el sentido negativo, sino que es una investigación cuidadosa. Una crítica es una investigación cuidadosa. Y hay un proceso que se conoce como la crítica alta y la crítica baja, no o superior. No que una sea superior a la otra, sino que una es el orden que se llevan. La crítica baja analiza el texto, la crítica alta analiza la historiosidad de lo escrito. Entonces, haciendo una serie de análisis y comparaciones, se logra determinar con estos dos métodos cuál es el texto original o más cercano al original, porque hay veces que hay pequeñas variaciones. Vamos a decir, por ejemplo, una que yo leí una vez, que no estoy diciendo que sea, se la vendo al costo. Ustedes han escuchado el pasaje que dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Hay quienes critican que eso no fue así nada, pero que ese error, según esta gente, pasó a toda la Biblia, porque en griego se dice camelus y lo que querían decir en realidad era camilos, porque camilo es una soga y camelus es un camello y camilos es más fácil pasar una soga por el ojo de una aguja que pasar una persona por el al cielo, y tiene más sentido, pero en vista de que ya se popularizó pasar un camello, pues está de más ya corregirlo, porque el sentido es el mismo, no deja de ser igual. ¿Entendieron eso? Okay, cool. Ok, pues seguimos entonces. ¿Por qué hay diversas versiones de la Biblia? Primeras traducciones. Esta es la primera traducción que se hizo del griego al latín. Para el 382 después de Cristo, líderes de la Iglesia Católica solicitaron a Jerónimo. Jerónimo, reconocido y respetado estudioso de las Escrituras, hacer una traducción de las Escrituras hebreas al latín. Y Jerónimo, utilizó principalmente la traducción que se hizo del Nuevo Testamento en griego de la Septuaginta de los 70, y también utilizó manuscritos que se tenía del Nuevo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento en griego y del Nuevo Testamento en griego. A esta versión de Jerónimo se le conoce como la Vulgata. Esto porque fue traducido al latín común del pueblo y no al latín clásico, porque aparentemente en todos los lugares hay una forma de hablar del pueblo y una forma de hablar entre la alta alcurnia. Y eso todavía se da en estos días, porque no es lo mismo decir, mira, dame arroz y habichuelas. Es decir, ¿le puede dar usted un plato de arroz y habichuelas? ¿Ves? No es lo mismo. A la postre comen lo mismo, y lo que, como dijo Jesús, lo que entra por aquí se va por la letrina, pero dentro de lo que es la realidad de la gente, pues hay los que se piensan más alto que otros y necesitan que se les hable más alto, pero está la mayor parte de la gente que somos como decía nuestro gran filósofo, el Chapulín Colorado, y su vecino, chusma. Somos los demás, somos satos. Ok, anyway, esta versión
fue usada, más usada a través de los siglos, y gracias a la versión de la imprenta de Gutenberg en el 1455 es que empezaron a hacerse copias, pero no fue hasta el 1555, o sea, 100 años después, que se comenzó a dividir la Biblia en capítulos y versículos, porque esos numeritos que nosotros tenemos, originalmente eso no estaba ahí, pero ha servido muchísimo, porque cuando uno le dice a uno, mira, búscate Juan 3:16, pues por lo menos si te sabes cuál de los 4 evangelios es el Juan, y sabes lo que es un capítulo, y sabes lo que es un versículo, vas a poder encontrarlo más rapidito, que lo que es, mira, búscate ahí, que Juan dijo una vez tal cosa, y quién lo iba a encontrar si no tenía numerito. ¿Ok? Down. Entre el siglo XV y XVI surge la Reforma. Martín Lutero, un monje católico, en sus estudios bíblicos identificó, entre otras cosas, la urgencia que la palabra de Dios fuese puesta en el idioma del pueblo, en el caso de él, alemán. ¿Okay? Porque el chico era alemán. Mientras eso estaba pasando por allá, en Inglaterra, John Cliff, Oliver Cromwell y William Tyndale también identificaron que se necesitaba traducir al inglés la palabra de Dios. Y a través del mundo, en otros sitios, allá en esa área del mundo, surgieron fieles de otros países, fervientes en el deseo de entender la palabra de Dios y que fuese llevada a cabo en el idioma de su pueblo. ¿Para qué? Para que se oyera, para que se entendiera, porque el corazón de Dios, el que estudia la palabra, sabe que el corazón de Dios dice que Dios quiere que todos oigan, que todos sepan que Él nos ama, que Él ha hecho una redención a favor nuestra. Así que esos individuos hicieron todo esa obra. Ok, ahora necesito que miren bien esta ilustración porque tiene muchos detallitos. En 1604, el conocido y famoso rey James o King James de Inglaterra autorizó que se comenzara una nueva traducción de la Biblia en inglés. O sea, esto es casi 100 y pico de años más adelante o 200 de las primeras que se tradujeron. Esta Biblia que él pidió, que es una Biblia muy rebatida hoy en día por muchos que la defienden hasta el punto donde dicen que esta es la 21ª versión bendecida por Dios y que si cualquier otra Biblia no es correcta si no está basada en esta, pero eso es tema para otro día. Anyway, la cuestión está que culminó esta obra en el 1611, 85 años después de la primera traducción del Nuevo Testamento al inglés por Tyndale en Inglaterra. Ok, la versión autorizada de la King James inmediatamente se convirtió en la más usada por los protestantes de habla inglés y ha influenciado la literatura por más de 400 años. ¿Qué quiere decir esto? Tanto películas, poemas, teatro, hasta Shakespeare utilizaron pasajes de esta Biblia para citarla en sus respectivos documentos o interpretaciones que tenían que ver con la palabra de Dios. Ok, vamos a ver detalles de esta portada. Para esa época, al contrario de hoy en día, nuestras Biblias son como que más sencillas, ¿verdad? Usualmente no tienen tanto dibujito al frente y tanta cosa, pero como esa la pidió el rey, este individuo, Cornelio Bower, le hizo el montón de dibujos en base a lo que Jerónimo había descrito de los personajes principales del Nuevo Testamento. Ok, miren la flechita. Yo sé que no lo pueden ver bien ahí, pero en sus papeles yo les hice el dibujo o les puse lo que se conoce como el tetagramatón, que es el nombre de Jehová. Es un garabatito que es muy especial para... Garabatito celeste, no es garabatito, es escritura hebrea.
escritura hebrea. Carlos siempre me corrige, pero es que por mí es un garabatito. Eso es Pero es despectivo. verdad, es el escrito hebreo del nombre Jehová. Está ahí en el mismo centro arriba. Debajo están sentados los apóstoles, donde Pedro está en este lado, en el lado derecho de la portada, y Pablo está sentado al otro lado. O sea, que él identificó que esos dos eran escritores principales en el Nuevo Testamento. Ellos están rodeados por los apóstoles. Y hay uno que está mirando para otro lado, y es porque supuestamente ese es Judas, que no estaba mirando, igual que todos los demás, hacia el mismo lugar. Pues y les digo, esto era la ilustración de esa portada en aquel entonces. En las cuatro esquinas están sentados los escritores de los evangelios, presentados de la forma que Jerónimo los había asociado. Celeste. ¿Tú me oyes? Aldo. Ajá. Está hablando Wanda. Ajá, te oigo. Te veo. La imagen que tenemos en pantalla es la que dice siglo XV-XVI, la Reforma, y no se está viendo la ilustración. Ajá, déjame echar para atrás aquí, a ver. Ay, pero si he hecho tanto para atrás se van los dibujitos. Ok, déjame ver. Mira, a ver, ese es, y voy para ahora. Mira a ver ahora. Vamos a ver si cambia. Mira a ver si cambió. Ahí está Ramón, ahí está Pedro y Pablo. Negativo. Tampoco. Ok, quizás que como están cargadas. Anyway, en las cuatro esquinas luego, él coge y presenta a los del, como en los cuatro evangelios, presentando, déjame darle aquí para abajo, que se me movió, donde a Mateo lo pone con alas como si fuera un ángel, que es simbolizando el ángel que le trajo a María la noticia de que iba a quedar embarazada del Señor Jesucristo. Marcos lo presenta con un león, simbolizando a Juan el Bautista. A Lucas lo presenta con un buey, porque ese es el que anuncia el sacrificio de Jesucristo. Y luego a Juan lo presenta con un águila, porque lo identificaba como un vuelo espiritual. El detalle es para que vean que estas personas creían mucho en los símbolos, y es algo muy peculiar y particular de la iglesia tradicional, que siempre ha mantenido esto en una forma bien presente en sus congregaciones, y ellos pues la utilizaron para esta Biblia. Ok, vamos a ver, ahora lo están viendo, es bien importante que lo puedan ver para que entiendan de dónde sale el nombre de nuestra Biblia, Reina Valera. ¿Lo pueden ver, Carlos? ¿Tú lo puedes ver? Sí, lo veo. Las chicas no lo están viendo. Kenny lo está viendo. Omar, tú lo estás viendo. Sí, Lidia, ¿tú lo estás viendo? Todavía, sí, solo lo estás escuchando porque si la señal está lenta para ti. Ok. Martita y Wanda todavía no ven esa. No, la única que tenemos en pantalla es la que dice siglo XV-XVI, la Reforma. Ok, vamos a hacer algo. Apaguen las cámaras. Exacto, puedes apagar y entrar de nuevo, no sea que se les haya trancado. No apagar la máquina, sino la cámara. La cámara, sí, la cámara solamente. Sí, para que les quite el glitch que quizás fue que se les quedó trancada. Griseli, ¿tú estás viendo bien? ¿Todo bien para ti? Ok, Betsaida, y para ti. No veo a Betsaida. Sé que está ahí, pero no la veo. Betsaida, ¿estás viendo? ¡Ey! ¿Cuál de las chicas? ¿Cuál de las chicas es la que está ahí? Nicole, Dios te bendiga, amor. Qué bueno verte. Amén, estoy aquí. Bien. Betsaida, ¿puedes ver lo que dice Ejemplo Biblia Reina Valera? Sí. Muy bien. Hermano Sergio y Sergio Junior, ¿pueden ver eso? Ejemplo. Sí. Sí. O sea que vamos a ver si las muchachas se les da. Ellas entraron de nuevo. Ok. Anyway, ¿por qué la Biblia Reina Valera se llama Reina Valera? Pues se llama Reina Valera porque en España 2 hombres también sintieron el llamado
como lo sintió Martín Lutero en Alemania y como lo sintieron los otros individuos en los diferentes lugares del mundo. Y surge nuestra Reina Valera. ¿Por qué se llama así? Porque estos dos varones se llamaban Casiodoro de Reina y el otro se llamaba Cipriano de Valera. Cogieron los apellidos de cada uno, Reina y Valera. ¿Hace sentido? Hace ¿Lo sentido. pudieron ver? Yo no sabía eso hasta cuando yo hice estos estudios. Ok, vamos a hablar de Casiodoro de Reina. Hablemos primero de él. Este varón tuvo contacto con el luteranismo, que era como se le llamaba a los seguidores de Martín Lutero, y se convirtió en partidario de la reforma, o sea, los que reformaron la forma en que la Iglesia Católica tenía sus rituales en aquel entonces. Pero el chico fue perseguido por la Inquisición española. ¿Saben lo que pasó? Eso es una historia bien triste, bien oscura de la Iglesia Católica, porque todo aquel que no estaba de acuerdo con ellos lo eliminaban en aquel entonces. Fue bien cruel, fue un tiempo bien difícil. ¿Y por qué? Porque él fue parte de lo que distribuyeron en forma clandestina el Nuevo Testamento, específicamente la distribución de Juan Pérez de Pineda. Y yo estoy viendo que no estoy viendo a Rafaela, no sé hasta qué punto se les cayó la comunicación. Déjame ver aquí, tengo No, estamos aquí. No, mis amiguitos están ahí, sí, porque muy bien, gracias. Están ahí porque digo, mira Pineda, será familia de Rafaela. Bueno, lo que pasa es que se levantó un momentito. Ok, pero pues nada, estamos. Pues entonces él tuvo que salir huyendo y se fue con sus amigos a esconderse en Ginebra, o sea, en Suecia, para el 1557, porque como bien el pastor dice varias veces en sus prédicas, nosotros tenemos que estar bien agradecidos de las Biblias que nosotros tenemos, porque hubo gente que sufrió, fue perseguida, fue muerta, por poner la Biblia en el idioma que nosotros la podamos entender. Ok. ¿Qué pasó con Cipriano de Valera, que era amiguito de el otro? Pues empezó la revisión famosa de la Biblia del oso, que fuera que su paisano Reina Casiodoro de Reina había empezado, y esta fue la dedicación que le puso. Carlos, ¿puedes leerla, por favor? Dedicación para la gloria de Dios y el bien de la Iglesia española. Oyeron, ellos escribieron eso, fue para la iglesia, para España, para los españoles, en aquel entonces, ¿ok? Para los españoles, fue para ellos. Ni se imaginaban que en algún momento, siglos después, aquí en Juana Díaz, como dice, y allá en Miami, nosotros tengamos en nuestras manos Biblias que han venido a hacer revisiones ya en nuestras manos, que partieron de esas originales. Y también hubo una revisión en el 1602 que se conoció como la Biblia del Cántaro, y según los que estudian esto, de ahí es que sale la que nosotros tenemos hoy en día, que es la edición que más aceptación ha tenido en las iglesias protestantes y de restauración. Espero que puedan ver esta ilustración de la portada de la Biblia del oso y la Biblia del cántaro. Miren que la del oso tiene un oso comiendo miel que sale de un árbol. Y no que diga esto tal la historia, pero este pasaje, Carlos, ¿puedes leer este pasaje del Salmo 119 y 103 que puede haber sido la inspiración para esta portada? Cuán dulces son para mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Okay. Y del cántaro, vamos a ver Génesis 24:43, que eso fue cuando Jacob fue a buscar agua para sus camellos. ¿Qué le dijo él a Raquel? Dame a beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Pero siglos después, según el relato de Juan 4:10,
¿quién le habló a la samaritana? Jesús. Y él estaba hablando de que él le estaba pidiendo a ella, dame de beber, y qué siguió diciéndole. Dame a beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y eso fue Jesucristo hablando de sí mismo. Así que estas Biblias fueron inspiradas en pasajes bíblicos, sus títulos no salieron de la nada, sino de buscando ser reforzadas por la palabra. Antes de pasar a la próxima sección, es importante recalcar que todos estos hombres, volvemos, muchos y muchos otros, sufrieron burla, persecución y hasta muerte por haberse atrevido a traducir la Biblia al idioma natural de su país. Vamos a leer dos de las citas. Esto fue algo que dijo Martín Lutero en un momento dado. ¿Qué dijo, Carlos? Doy gracias a Dios por mis opositores, pues ellos me han inclinado a buscar más ardientemente a Cristo en las Escrituras. Nuevamente, el pastor Ortiz, Michael Ortiz, a veces dice, nosotros a veces podemos ser tan sensibles cuando alguien se molesta con nosotros por hablarle del Señor, y pueden decir, hasta burlarse de nosotros, o decirnos, ay, deja de estar hablando. Y esta gente fue perseguida, y él dice que él daba gracias al Señor por esa gente que lo perseguía, porque lo motivaron a poder entonces continuar procurando pasar la palabra para adelante. A ti, a mí, lo más que nos pueden decir es, ay, vete para allá, aleluya. Cállate la boca. Vete, va a hablar de tu religión por otro lado. O sea, y cómo la gente, a veces eso los enoja tanto y los molesta y no siguen hablando de la palabra. Y esta gente fue perseguida y eso los inspiraba. Y también, ¿qué dijo Tyndale en un momento dado? Esto lo dijo Tyndale dirigiéndose al Papa de su época. Si Dios me hace si Dios me hace merced de seguir vivo, de aquí a no muchos años lograré que el pobre muchacho que guía el arado sepa más de la Escritura que usted. Dando a entender. La palabra es tan simple y tan deliciosa y tan buena que hasta un muchachito va a saber más que usted. Vamos a ver, hay Biblias de diferentes denominaciones. Para el siglo XIX comenzaron a surgir nuevas religiones que se autonombraron cristianas e hicieron sus propias versiones bíblicas y o libros, doctrinas que se ajustaban a sus creencias. Vamos a ver dos de ellas porque estas son las más que han, digamos, estado presentes en nuestro entorno. El primero, pero ahora con esto del COVID, pues no han podido seguir su rutina, pero son las que estuvieron bastante cerca en los últimos años. Carlos, ¿cuáles son? Los santos de los últimos días, o sea, los mormones, fundada en 1830 por Joseph Smith. Ok, ¿y algunos de sus textos bíblicos cuáles son? El libro del Mormón, Doctrina y Convenios, y la Perla de Gran Precio. Y por lo general ellos se conocen con estos nombres. Mormones, mormonismo o los santos de los últimos días. Ok. Esta religión o esta creencia fue fundada por su líder Joseph Smith. Ok. ¿Y cuántos años él tenía cuando él fue impactado por una visita que él denominó especial? 18 años. ¿Y qué encontró? Unas placas de oro, supuestamente. Él en su finca, en donde él vivía, él encontró y que estas placas, y según él cuenta, se le apareció un ángel que le dijo que este ángel se identificó como el ángel Moroni, quien le dio unos espejuelos especiales para que él pudiera interpretar esas placas. A los 25 años, ¿qué pasó? Él publica la traducción de las placas. Okay. En el libro del Mormón. Y se conoce como el libro del Mormón, que fue producto de ese encuentro. Ellos tienden a usar la Biblia, pero le dan más énfasis a las historias de este libro y otros escritos que han desarrollado a través de los años. Y nosotros tenemos aquí algunas
algunas copias porque nosotros por un tiempo pedimos a mormones si te podías sacar tiempo para nosotros tener conversación con ellos y poder hacer preguntas. Y tuvimos la oportunidad de que nos confiaron el tener ese diálogo y nos regalaron unos libros, porque ellos creen, en parte de su creencia y parte de lo que está en el libro del Mormón es que Jesucristo cuando resucita va al Nuevo Mundo, o sea, a América del Sur, América del Norte, o a las Américas, y que allí Él les habló de sí mismo y que ellos entonces por eso conocían de Jesucristo, lo cual dentro de lo que es lo que nosotros decimos, pero es que dentro de lo que es timing y espacio y todo lo demás, como que eso no concuerda, pero entonces ellos se van, que si tienen unas creencias de los mayas y unas creencias del solsticio y otras cosas más que anyway, nos fue muy interesante ver cómo ellos han desarrollado su religión, pero es más en base a este libro del Mormón que a la Biblia misma. Luego tenemos a los testigos de Jehová. ¿Cuándo iniciaron ellos, Carlos? Iniciaron en una localidad de Allegheny, en Pensilvania. Ok, y ellos se denominaron cristianos y entre sus creencias principales están ser, ¿cuáles son, Carlos? Milenarista, o sea, que creen el milenio, pero de una manera particular en la que ellos son los que heredan la tierra, los testigos de Jehová. Y son también antitrinitaristas, o sea, que están en contra de la creencia cristiana de la Trinidad. Y antiecuménicos, que el ecumenismo es el que busca a integrar las diferentes creencias y ellos no están, como son aparte, ellos se creen exclusivos, pero no participan con otras congregaciones de cristianos. Y ellos distribuyen diversos escritos en adición a su propia versión de la Biblia, porque ellos pues entienden que su gente no debe de leer nada más que aquellos que ellos hayan escrito. Son bien exclusivistas en esto. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de tenerlos, de pedirles que nos dediquen tiempo y hemos tenido muy interesantes conversaciones, también nos han obsequiado libros, hemos podido presentarles a ellos nuestra posición dispensacional y nuestra posición de por qué no podemos llamarnos, o sea, nosotros como individuos, Carlos y yo, o lo que hemos creído en Cristo como nuestro Señor, ¿por qué no podemos llamarnos testigos de Jehová? Pero vamos a ver eso más adelantito. Para poder completar este tema de los testigos de Jehová, ¿quién fue su líder principal, Carlos? Celeste, permiso. Sí, perdón, Carlos, dame un momentito. Betsaida. En el slide anterior, ¿qué significa milenarista? Ok, Carlos, ¿puedes por favor milenarista significa que cree en el milenio, o sea que Jesucristo vendrá a la tierra después de los 7 años de tribulación y Jesucristo reinará por 1000 años aquí en la tierra y Satanás estará preso durante ese periodo. Y eso es cierto, eso es así, esa parte no tenemos ningún conflicto con estar de acuerdo con ellos en cuanto a esa información como Carlos le acaba de decir. El conflicto está en que ellos se creen que ellos son los que van a heredar eso. Que les toca a ellos y que el mundo para recibirlo tiene que volverse testigo de Jehová para que entonces puedan entrar en el milenio. Y eso es igual que los 144,000 que surgen antes del milenio. Los testigos de Jehová piensan que de ellos que surgen los 144,000, pero según el Apocalipsis, los 144,000 surgen de las 12 tribus de Israel. Lo dice la Biblia. Y yo le he preguntado a ellos, cuando las oportunidades que he tenido, digo, ¿y de qué tribu es usted? Les pregunto, ¿de qué tribu es usted? Porque
Yo sé que yo no soy judía, pero ¿y usted? ¿De dónde saca que usted va a ser parte de ese grupo? Y entonces pues surge con respeto, ¿sabe? La conversación, porque en ningún momento es, y tenemos siempre que recordar que ellos están entendiendo en su corazón, que ellos están respetando el ir de dos en dos, porque Jesús mandó a sus discípulos de ir de dos en dos, aunque ellos a veces están de tres en tres, y de cuatro en cuatro, y de cinco en cinco, y a veces se quedan hablando antes de llamar a uno. Pero el detalle está en que si uno está claro de lo que uno ha entendido y aprendido, con el respeto debido, uno entonces les habla, porque a saber, si como le pasó a Pablo con el rey aquel, por poco me convierte, ¿sabe? Por poco me haces cristiano, le dijo el rey aquel a Pablo. Y hemos tenido oportunidad de que casi siempre nos dice, ustedes conocen mucho de la Biblia. Y ha habido uno que otro dice, usted casi podría ser testigo de Jehová. Y le digo, no puedo, porque yo creo en Jesucristo y lo que él le dijo a Pablo, y yo soy, según ustedes mismos, porque les vuelvo y les digo, yo he leído los escritos de ellos, y según ustedes mismos, yo soy de los celestiales y no solo porque me llamo Celeste, porque según ellos han identificado que hay un grupito entre ellos que va a cumplir lo que Pablo dice. ¿Saben? No aceptan el rapto como palabra, pero lo aceptan, que hay unos celestiales que van a ser sacados y levantados. Digo, pues yo soy de eso. Yo le digo, yo soy de eso. Porque yo he creído ese mensaje. Ok, anyway, vamos a seguir. Su líder original, como estábamos diciendo, Carlos, perdona, Nicole, contestada la pregunta, corazón. Sí, gracias. Ok. Carlos, entonces, háblanos del líder original de Charles Taze Russell. Él tenía 18 años al iniciar su movimiento, tenía 29 años cuando presentó su primer escrito y presidió hasta su muerte a los 64 años. Okay. ¿Y quién siguió sus pasos? Joseph Franklin Rutherford. Este era un juez y que tenía 25 años de edad cuando por primera vez leyó los escritos de Russell. Luego tenía 37 años cuando comenzó a asistir a las reuniones. A los 38 años era parte del liderato. Comenzó a presidir a los 48 y a sus 62 años cambió el nombre de la Sociedad Atalaya a Testigos de Jehová. Okay. Esa es la historia en resumen de cómo ellos fueron formados. También, pues, ellos tienen su propia Biblia, que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que por cierto, les salen $35, $40 a ellos mismos, pero a mí me la regalaron. Y yo la aprecio mucho esa Biblia, porque me ha ayudado a poder, y tiene muchas ayudas, muchas cosas y muchos detalles que me han ayudado a poder entonces con otra de mis Biblias poder hacer lining y poder estudiar, y ha sido muy interesante. Y con ella misma, entonces cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, es la que utilizo para decirle, pero si aquí dice esto, entonces voy y busco, y ¿por qué acá dice esto otro? Y entonces vuelvo y les digo, tengo la oportunidad de tener unas conversaciones muy buenas con ellos. Ahí está el famoso Tetagramón, o el nombre de Jehová, que ellos lo exaltan muchísimo, ellos enfatizan y su doctrina está basada en que Jehová dijo que este es su nombre. Y ellos entonces, tomando las escrituras del Antiguo Testamento como propias, es que entonces ellos se han denominado con este título de Testigos de Jehová. Miren este pasaje. Carlos, por favor, ¿puedes leer? Sí, antes, dale para atrás un momentito. Para atrás. Ajá. El Tetagramón se lee de derecha a izquierda. Ok, del cosito para allá. Allá. Porque como ellos están en el otro lado del mundo, ellos leen las cosas al revés. Si se creen esa, les hago otra. Pero no, en serio, la gente en el lado de allá del mundo leen
De derecha a izquierda. Nosotros leemos de izquierda para derecha. Curiosidad. Ok, don Carlos. Leamos este es un pasaje, nada más que para que ustedes vean cómo ellos se agarran de pasajes como estos. Ok, Carlos. Miqueas 4:5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros, Israel, con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Ok, yo le puse el bracket Israel, porque si te buscas ese pasaje y lees antes de él y lees después de él, ¿a quién se está hablando? Es a Israel, no es a los gentiles, porque nosotros no teníamos, como dicen ahí, nada que ver con eso. Pero entonces, la cuestión es que hay pasajes en el nuevo, o sea, en la, déjame buscar aquí, ok. Es que tengo que pasarlo más, perdone, que fue que se me movió esto un poquito aquí. Ok. Sin embargo, ellos no identifican pasajes que claramente nos dejan saber que los que hemos creído y aceptado a Cristo como nuestro Salvador, los que componemos la iglesia, el cuerpo de Cristo, según fue revelado al apóstol Pablo, nosotros nos identificamos con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a coger un ejemplo en Efesios 5:20. ¿Qué habla? Nuevamente, el bracket lo puse yo para poder identificar que se está hablando de la iglesia cuerpo de Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, nuestra santificación, y eso en pasajes como 1 Corintios 6:11, nuestra santificación no es por el nombre de Jehová, es por el nombre de Jesucristo. En pasajes como el 3:17 de Colosenses, de 3:17, ese es el que nos dice que todo lo que nosotros hagamos, no dice que lo hagamos en el nombre de Jehová, dice que lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros estamos invitados a recordar que nuestra salvación es en Cristo. Dios en Cristo es que nos ha salvado. Y el nombre que está por sobre todo nombre es el nombre del Señor Jesucristo. Él es el Señor. Nosotros no somos judíos. No podemos llamarnos testigos de Jehová. Ok. La variedad de Biblias, amados, es amplia y por tanto hay que tener cuidado porque lamentablemente hay quienes están haciendo más daño que bien. Y ciertamente es bien agradable leer una versión con palabras que son más cercanas a nuestro diario hablar, pero está ocurriendo que algunos están pasándose de la raya y están haciendo modificaciones que le quitan el sentido o el valor original. Para beneficios de poder dar, para que entiendas esto, vamos a ver algunos ejemplos, porque hay que tener mucho cuidado. Ok, vamos a utilizar de la Reina Valera el famoso pasaje que está en nuestro templo, allá en la pared del templo, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y continúa y dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no porque nosotros hayamos hecho algo. Tenemos aquí dos versiones que esta Castilla, en vez de decir no de vosotros, dice no proviene de vosotros, o esta otra que dice esto no viene de vosotros. Y pues aquí no hay una diferencia, no conflige, porque esas palabras son parecidas a no de vosotros, o sea que no sale de nosotros el que hayamos recibido esta gracia. Pero entonces vamos a ver este otro pasaje donde el énfasis es por gracia soy salvo. Dios habla hoy. Esta es de la versión Dios habla hoy. ¿Qué dice en vez de por gracia, Carlos? Por la bondad de Dios. Aquí está igualando la bondad, ser bueno con la gracia, que es un regalo no merecido. Por definición, no son lo mismo. ¿Pueden ver la diferencia? Suena bonito decir, por la bondad de Dios es que han recibido. Dice, no fue por la bondad de Dios, fue por la gracia de Dios, porque nosotros no nos merecíamos esta salvación.
Ok, en mismo pasaje, estamos hablando del mismo pasaje, otro detalle de énfasis. Sois salvos por medio de la fe. Mira lo que dice la Biblia del lenguaje sencillo. ¿Qué dice, Carlos? Porque aceptaron el amor de Dios. ¿Puedes ver eso? El mensaje no es el mismo para nada. Nosotros fuimos aceptados porque le creímos a Dios, no porque aceptamos el amor de Dios, porque creímos la obra redentora de Dios en Jesucristo. Ay, pero es que eso es el amor de Dios. No es lo mismo. Discúlpame. Ajá, Wanda, te oigo. Estoy escuchando una voz bien gruesa detrás de la tuya. No sé si es que hay alguien con micrófono. Hermano Sergio, por si acaso, apaga tu micrófono, just in case. Por eso porque yo no lo oigo, pero ella lo está oyendo, vamos a intentarlo. Just hit the microphone. Exacto, ya lo hiciste. Muy bien. Ok. Amado, nosotros oramos y esperamos que te animes a identificar cuál versión te es de edificación a tu vida, pero teniendo las precauciones de vida. Porque Pablo lo dice, nosotros necesitamos leer toda la escritura. ¿Por qué, Carlos? ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 16 y 17? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. Y recuerden, cuando Pablo escribió eso, Pablo ni por aquí se le vino a la mente de que sus cartas iban a terminar siendo parte de las escrituras. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Recuerden que hay una hoja de evaluación que es la número 3. Van a estar evaluando hoy la número 3. Y por favor, como siempre, si no vas a poder asistir a alguna de las clases, nos dejas de saber para que podamos empezar antes. Y ya esta información ustedes ya la tienen. Creo que está sobrepasada de informada. Y ahí sí está bien escrito el celular de Carlos, 6942. Grisel, si te das cuenta, se parece al de Lisa por un número, ¿viste? Anyway, tiempo de pregunta. ¿Alguna pregunta sobre esto de las variantes, de las traducciones? ¿Quedó algo en duda? ¿Quedó algo pendiente? Grisel, ¿cómo estamos? Estamos bien. Las diferentes Biblias que yo oigo a veces en la iglesia, pues me confundo un poco. Como yo todavía no tengo una en papel, la mía yo la uso en el teléfono. Ajá. Pues cuando yo vaya a comprar una, pues entonces consultaré con Michael a ver cuál es la que yo debo comprar. En básico recomendado, Carlos, tú creo que lo puedes recomendar sobre ¿por qué recomendamos la Reina Valera clásica, la del 60? Carlos. Se ha tomado la Reina Valera del 60 como el estándar en español de la Biblia. Y aunque tiene sus voz y sus sois y sus querés, en ese español que nos suena como medio arcaico, pero yo la recomiendo más porque a mí por lo menos me es más simpática esa Biblia para leer, me es más fácil. Hermano Omar. Sí, yo en el pasado tuve el mismo problema que estamos hablando debido a las diferentes versiones. La sugerencia que yo tomé en ese momento fue de buscarme una Biblia interlineal. ¿Qué cosa es una Biblia interlineal? Una Biblia que tiene el idioma hebreo y el idioma español. La hay en este momento. Desgraciadamente al principio era muy difícil conseguirla, pero ahora se puede conseguir. Está toda la Biblia entera, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y está uno al lado del otro.
Sí, que se pueden ver. El porqué de que yo hice eso, porque así cuando tenía una dificultad con algo debido a la diferencia de versiones, iba al idioma original. Y entonces, porque a veces en el idioma original algunas palabras tienen más de un significado. Sí, es entonces, así. Ahí donde venía el problema. No, nosotros tenemos varias versiones y también gracias a la hermana Janet Pasarel que hace años nos regaló y perdona que lo vuelvo y lo digo, con garabatitos. Tengo la griega y tengo la hebrea, que también el hermano John Cox nos dio el Nuevo Testamento en hebreo, y Carlos conoce algo del griego, y nada, es cuestión de uno va uno aprendiendo a identificarlo y a ver, y de verdad, como dice el hermano Omar, ayuda mucho a uno poder encontrar mejor el significado de ciertas palabras. Pero no tenemos que complicarnos tanto. Si uno dice, pues entonces hay muchas cosas, no. Es cuestión de tener una Biblia donde cuando la leas, si te encuentras con algo que no es, mira, para eso está el pastor, para eso están maestros, para eso hay ayuda. El Señor te va a llevar a que la entiendas, porque el Señor no quiere que nos quedemos prim. Al contrario, Él quiere que nosotros entendamos su palabra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en este momento? Algo que se haya quedado guindando otra vez, flojo, como una guanábana, que hay que cogerla y verse un mango. Kenny, ¿estamos bien? Ok. Sergio, algo. ¿Estamos bien? Todo bien, parece. Eso, ok. Ya le diste, muy bien. Sí, ya lo tienes. todo bien, todo bien. Muy bien. Después, Sergio, hablamos sobre lo que mandaste algo que mandaste de una foto que mandaste por el WhatsApp de un tal rock. Hablamos después de ello. Me llamas en la semana, ¿ok? Para no coger el tiempo de ahora, porque ya llegamos al final y no quiero cogerle más tiempo a los hermanos si tienen otras cosas que hacer. Pero las chicas, Martita, Wanda, pudieron por lo menos, aún con todas las dificultades, se pudo bregar. Sí, veo y entiendo que desde que comience, pues debo apagar la cámara ya cuando comience, para que no se me afecte la presentación. Ok, anyway, Carlos está grabando todo, Carlos grabó la clase, que pueden entonces entrar al Skype y la van a poder repasar, esperando que ahí pues la puedan ver mejor. Perfecto. Ok, gracias, y linda noche para todos. Estamos, sí. Rafaela, Carlitos. Buenas noches a todos. Estamos. Igualmente. Buenas noches. Ay, gracias, igual a todos ustedes. Y recuerden, la semana que viene es la última clase. Recuerden, cuando llenen la hoja, cuando reciban la hoja de evaluación, van a estar evaluando la número 3, que es la de hoy, y la semana que viene concluimos con los métodos de estudio. Ahora, también tienen entre los materiales que les enviamos hoy los 7 beneficios que obtienes al leer la Biblia. Eso fue algo que el hermano Carlitos, cuando él dio estas clases 2 años consecutivos, él consiguió esa información, pero que le saquen provecho también. Bueno, ¿Okay? pues, Carlito es el de Rafaela, el hermano Rafaela, el mío, el de Rafaela. El Señor los bendiga, amados, que tengan buen descanso y gracias por haber estado conmigo. Bendiciones.